Las calles de Valencia vibraban con la energía de las fallas, un espectáculo de luces y colores que llenaba el aire de risas y aromas a paella. La ciudad se transformaba en un festín para los sentidos, pero en medio de esa algarabía, yo me sentía como una sombra. Mi esposo, absorto en sus conversaciones con amigos y familiares, no notaba mi creciente sensación de invisibilidad. Era como si cada año, al llegar marzo, el bullicio del festival me alejase más de él. La mañana del viaje, mientras empacábamos las maletas, me detuve a observar cómo mi hijastro revisaba su teléfono. Tenía 19 años, una juventud llena de promesas y sueños. A veces me preguntaba si él también sentía la presión de cumplir con las expectativas familiares. Pero esa mañana era diferente. Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, algo en su expresión me hizo sentir un cosquilleo inesperado. No era solo la alegría del festival, era una conexión que no sabía que existía. Durante el trayecto hacia la ciudad, el coche se llenó de risas y anécdotas familiares. Mi esposo contaba historias de su infancia mientras yo asentía con una sonrisa forzada. A medida que avanzábamos por las calles adornadas con figuras monumentales y luces brillantes, mi mente divagaba. En mis pensamientos me cuestionaba sobre mi vida, sobre cómo había llegado a sentirme tan sola a pesar de estar rodeada por quienes amaba. El primer día del festival fue un torbellino de emociones. Caminamos entre los monumentos falleros, disfrutando del ambiente festivo. Pero mientras otros reían y compartían momentos felices, yo me perdía en mis pensamientos sobre lo que había dejado atrás, la pasión y la conexión que alguna vez había sentido en mi matrimonio. Esa noche, mientras nos sentábamos a cenar en un restaurante local conocido por sus tapas exquisitas y su sangría refrescante, noté que él estaba más cerca de mí de lo habitual. ¿Te gusta el ambiente?, preguntó él con una sonrisa tímida. Es bonito, respondí, tratando de mantener la conversación ligera. Sin embargo, algo en su mirada me hizo sentir vulnerable. A medida que avanzaban los días del festival, las interacciones entre nosotros se hicieron más frecuentes y cargadas de un significado oculto. Compartimos risas al probar churros con chocolate en una terraza tranquila mientras el sol se ponía sobre el horizonte mediterráneo. En ese momento fugaz, sentí una conexión profunda, algo que nunca había experimentado antes. Sin embargo, cuando regresamos a casa después del viaje familiar, la soledad se convirtió en un peso abrumador sobre mis hombros. La risa y el bullicio habían quedado atrás, ahora solo quedaban los ecos vacíos de mi hogar. Mi esposo seguía inmerso en su mundo sin percatarse del abismo emocional que se había abierto entre nosotros. Las noches se volvieron largas y solitarias. Las conversaciones eran escasas, solo intercambiábamos palabras necesarias para mantener las apariencias. Me encontraba atrapada en una rutina monótona donde cada día parecía igual al anterior. Mientras tanto, recordaba esos momentos compartidos con mi hijastro, las miradas furtivas y las sonrisas cómplices que parecían contar historias que nadie más conocía. Una tarde decidí salir a caminar por el centro histórico para despejar mi mente agobiada por la rutina diaria. Las calles estaban llenas de turistas disfrutando del ambiente festivo residual, los aromas a horchata y buñuelos flotaban por el aire cálido. Sin embargo, incluso rodeada de gente alegre y bulliciosa, me sentí más sola que nunca. Fue entonces cuando lo vi desde lejos, estaba sentado en una terraza con amigos. Su risa resonó en mis oídos como un eco familiar y reconfortante al mismo tiempo. Me acerqué lentamente, no podía evitarlo. Hola, dije al llegar junto a su mesa. Hola. No esperaba verte aquí, respondió él sorprendido pero contento. Nos pusimos al día entre risas nerviosas mientras sus amigos nos observaban curiosos desde lejos. La conversación fluyó sin esfuerzo, a la palabra parecía desvanecer la soledad acumulada dentro de mí durante tanto tiempo. Me alegra verte disfrutar del festival, comenté mientras tomaba un sorbo de agua fresca. Sí, ha sido divertido, dijo él mirando hacia abajo antes de volver a encontrar mis ojos nuevamente. ¿Tú también te has divertido? Más o menos, respondí sinceramente sin poder evitar mostrarle parte de mi vacío emocional. En ese instante compartido hubo algo diferente en el aire, una tensión palpable que apenas podíamos nombrar pero que ambos sentíamos intensamente.
La risa se desvaneció lentamente dejando espacio para algo más profundo e inquietante entre nosotros. Mientras regresaba a casa esa noche después de despedirme rápidamente para evitar preguntas incómodas por parte de otros familiares presentes en la terraza donde nos habíamos encontrado, reflexioné sobre lo sucedido. ¿Qué significaría esto? ¿Era posible sentirme atraída por alguien tan cercano? La culpa comenzó a asomarse como un espectro sombrío detrás mío. Los días pasaron rápidamente, pero cada encuentro casual con él aumentó esa chispa secreta entre nosotros. Cada mirada furtiva encendía llamas dentro mío que creía apagadas desde hacía años atrás debido al desgaste emocional acumulado dentro del matrimonio. Finalmente llegó el momento crítico donde todo cambió tras una discusión acalorada con mi esposo acerca del futuro familiar mientras estábamos sentados a la mesa cenando juntos sin saberlo ya todo lo frágil que era nuestra relación actual. ¿Por qué no puedes ser más comprensivo?, le pregunté frustrada ante su falta total interés hacia mí últimamente. Porque tú tampoco estás presente, replicó él sin mirarme directamente a los ojos como siempre hacía cuando evitaba enfrentar verdades incómodas entre ambos. La tensión creció hasta convertirse casi palpable cuando decidí levantarme abruptamente dejando mis utensilios sobre la mesa sin terminar mi cena ni esperar respuesta alguna antes salir corriendo hacia otra habitación donde pude finalmente respirar libremente, sintiendo nuevamente ese vacío profundo atormentándome cada vez más fuerte. Mientras tanto fuera todavía resonaban ecos lejanos provenientes del festival cuya magia parecía haber desaparecido completamente junto conmigo. La noche se había instalado en Valencia, y las luces de las fallas iluminaban el cielo como estrellas artificiales. La música vibrante y los gritos de alegría resonaban en la distancia, pero yo me sentía atrapada en un silencio abrumador. La cena había sido un intento fallido de mantener las apariencias, y ahora, mientras contemplaba la terraza vacía, sabía que algo había cambiado en mí. Mi hijastro estaba allí, sentado en una esquina de la terraza. Su mirada se perdía en el horizonte. Me acerqué lentamente como si cada paso que daba fuera un acto prohibido. La brisa marina traía consigo el aroma a paella y pólvora, pero no podía disfrutarlo. Había una tensión entre nosotros que crecía con cada segundo. ¿Te gustaría ver los fuegos artificiales desde aquí?, pregunté intentando romper el hielo. Él asintió sin mirar hacia mí. En ese momento supe que ambos estábamos atrapados en una especie de burbuja. La familia estaba celebrando abajo, sin saber lo que realmente sucedía entre nosotros. La culpa comenzaba a hacer mella en mi conciencia, pero había algo más fuerte que me empujaba a acercarme a él. A veces siento que no encajo, me confesó al fin, su voz apenas un susurro. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. Yo también me sentía así, perdida entre las expectativas de un matrimonio que ya no me llenaba. Sin pensarlo demasiado, tomé su mano. Era una acción simple pero cargada de significado. Él miró mi mano entrelazada con la suya y luego alzó la vista hacia mí. Un instante después nuestros ojos se encontraron y el mundo exterior desapareció. Lo único que existía era esa conexión inexplicable. Sin poder contenerme más, lo acerqué a mí y nos besamos. Fue un gesto impulsivo que desató una tormenta de emociones reprimidas. El beso fue breve pero intenso, el sabor de sus labios me dejó sin aliento y llena de confusión. Me separé rápidamente como si hubiera tocado fuego. Miré hacia abajo avergonzada por lo que acababa de suceder. Lo siento, dije casi sin voz. No debí hacer eso. Él se quedó callado por un momento, su expresión era una mezcla de sorpresa y deseo oculto. La culpa me invadió nuevamente al darme cuenta de lo arriesgado que había sido ese acto. No tienes por qué disculparte, respondió finalmente. A veces es difícil hablar sobre lo que sentimos. Sus palabras resonaron en mi mente mientras intentaba recuperar la compostura. Sabía que este momento cambiaría todo entre nosotros, ya no podría volver atrás ni ignorar lo que había surgido en esa terraza solitaria. La noche continuó avanzando mientras tratábamos de actuar con normalidad ante el resto de la familia, sin embargo, cada mirada furtiva se sentía cargada con la tensión del secreto compartido. Al final del día, cuando todos se retiraron a descansar después del bullicio del festival, yo seguí despierta pensando en lo sucedido.
Las imágenes del beso no dejaban mi mente, cada vez que cerraba los ojos veía su rostro cerca del mío y sentía esa chispa inconfundible entre nosotros. Pero también regresaban los pensamientos oscuros. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? La culpa se transformó en miedo al pensar en las consecuencias y todo salía a la luz. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban como un torbellino incontrolable mientras miraba por la ventana hacia las luces titilantes del festival aún visibles a lo lejos. El vacío emocional dentro de mí parecía expandirse cada vez más con cada hora que pasaba sin respuestas claras sobre mi vida actual, o sobre este nuevo camino incierto junto a él. Al día siguiente decidí salir a caminar sola por las calles llenas de vida y color de Valencia para despejar mi mente atormentada por dudas e inseguridades crecientes. Las fallas estaban en pleno apogeo, familias reían y disfrutaban juntas mientras yo me sentía como una espectadora ajena a toda esa alegría. Pasé frente a un puesto donde vendían churros recién hechos y decidí comprar algunos para llevarme algo dulce conmigo, tal vez eso ayudaría a aliviar mi ansiedad momentáneamente. Mientras caminaba con los churros calientes envueltos en papel marrón bajo el brazo, recordé cómo solíamos venir aquí todos juntos antes, esas eran épocas felices antes de perderme en esta soledad tan profunda. De repente escuché risas familiares detrás mío. Volví la vista hacia atrás y vi a mi pareja hablando animadamente con otros familiares cerca del mercado central. Me detuve un momento para observarlos, él sonreía genuinamente mientras yo luchaba por recordar cuándo fue la última vez que me sentí así junto a él. El contraste era doloroso, y estaba yo tratando desesperadamente de encontrar sentido entre mis emociones contradictorias mientras ellos parecían ajenos a cualquier tormenta interna que pudiera estar gestándose dentro mío. Decidí regresar antes de ser vista para evitar cualquier conversación incómoda sobre dónde había estado o qué había estado haciendo sola durante tanto tiempo. Al llegar nuevamente al alojamiento familiar encontré al hijastro sentado solo nuevamente en la terraza mirando hacia el mar mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las olas doradas del atardecer. Me acerqué lentamente esta vez, no quería asustarlo ni interrumpir sus pensamientos profundos otra vez aunque sabía perfectamente que deseaba hablar sobre lo sucedido ayer y aclarar nuestras emociones antes de permitirnos caer más profundamente en este laberinto emocional peligroso e incierto donde habíamos entrado sin quererlo realmente. Hola, dije suavemente para captar su atención, ¿te gustaría comer algo? Él levantó la vista sorprendido pero sonrió levemente antes de asentir lentamente con la cabeza como si estuviera considerando mis palabras cuidadosamente antes de responderlas realmente. La comida en la terraza era un momento de calma en medio del bullicio de las fallas. El aroma de la paella se mezclaba con el aire salado del mar, creando una atmósfera que, a pesar de todo, resultaba reconfortante. Mientras él masticaba lentamente, yo observaba cómo los fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo. Era un espectáculo hermoso, pero mi mente estaba en otra parte. ¿Te gusta la fiesta?, pregunté intentando romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Él miró hacia el horizonte antes de responder. Sí, es bonita, dijo con un tono que no reflejaba la emoción que esperaba. La conversación se tornó superficial, como un intento de mantener las apariencias ante la familia. Pero cada palabra intercambiada entre nosotros parecía cargar un peso diferente, un significado oculto que solo nosotros entendíamos. La culpa y el deseo se entrelazaban en mi interior. A medida que avanzaba la tarde, una tensión palpable se instaló en mí. La risa y los gritos de los demás parecían lejanos, como si estuviera atrapada en una burbuja donde solo existíamos él y yo. Recordé aquel beso robado en la terraza, un impulso arriesgado que cambió todo y me dejó con una mezcla de anhelo y miedo. Al regresar a casa esa noche sentí que cada paso era más pesado que el anterior. La casa familiar estaba llena de risas y conversaciones animadas, pero yo me sentía fuera de lugar. Mi pareja estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. Intenté sonreírle al entrar, pero no pude evitar sentirme invisible. ¿Dónde estabas?, preguntó sin mirar hacia arriba. Fuimos a ver los fuegos artificiales, respondí con un tono casual que no reflejaba mi inquietud interna. Él asintió sin interés y continuó mirando su pantalla. Esa indiferencia me golpeó como una ola fría. En ese momento comprendí lo distante que estaba nuestra relación,
mis palabras parecían caer en un vacío donde ya no había conexión. Más tarde esa noche, mientras intentaba dormir, mis pensamientos regresaron al momento compartido con él. La forma en que nuestros labios se encontraron había sido un acto impulsivo pero lleno de significado. No podía dejar de pensar en cómo todo había cambiado desde entonces, cada mirada furtiva y cada pequeño gesto ahora llevaban consigo una carga emocional intensa. La mañana siguiente llegó con promesas de festividades aún más vibrantes. Sin embargo, yo sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. La presión de mantener las apariencias ante la familia era abrumadora, cada sonrisa forzada era un recordatorio del secreto que guardaba celosamente. Durante el desayuno, noté cómo mi pareja intentaba iniciar una conversación sobre planes para ese día. Su voz sonaba distante y monótona, mis respuestas eran automáticas y vacías. En mi mente solo había espacio para pensamientos sobre él, como su risa resonaba en mis oídos y cómo me hacía sentir viva nuevamente. Cuando finalmente nos reunimos todos para salir a disfrutar del día festivo, la atmósfera era electrizante. Las calles estaban llenas de gente disfrutando del ambiente festivo, niños corriendo con globos y parejas paseando tomadas de la mano. A pesar del bullicio alegre a mi alrededor, me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro donde podía ser auténtica con él. En medio del caos festivo, logré encontrarme a solas con él nuevamente por unos momentos breves pero significativos. Nos encontramos cerca de una falla iluminada por luces brillantes, el ambiente estaba cargado de emoción mientras los petardos estallaban alrededor nuestro. ¿Cómo estás?, le pregunté mientras trataba de leer su expresión. Bien, aunque siento que algo está cambiando entre nosotros, respondió mirándome fijamente a los ojos. Su sinceridad me sorprendió, esas palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. Sabía lo que estaba pasando entre nosotros, no podía seguir ignorándolo ni ocultarlo detrás de sonrisas forzadas o conversaciones triviales. Mientras hablábamos sobre lo superficial, la fiesta y las comidas típicas, sentí como la tensión aumentaba entre nosotros hasta llegar al punto crítico donde ya no podíamos ignorar lo evidente, lo prohibido nos atraía irremediablemente. El regreso a casa esa noche fue tenso, las palabras no dichas flotaban pesadamente en el aire mientras nos acomodábamos juntos en el sofá familiar. Mi pareja estaba absorto nuevamente en su teléfono mientras yo trataba desesperadamente de encontrar la manera de abordar lo que había sucedido entre nosotros dos. Finalmente no pude contenerme más. Necesitamos hablar, dije sin rodeos. Él levantó la vista sorprendido por mi tono serio y dejó su teléfono a un lado. ¿De qué?, preguntó cauteloso. Las palabras se agolpaban en mi garganta, sabía que debía ser honesta pero temía las repercusiones. Sin embargo, al mirarlo a los ojos vi algo más allá, resentimientos ocultos estaban surgiendo entre nosotros como llamas ocultas esperando ser avivadas por cualquier chispa imprudente. Siento que hay cosas sin resolver entre nosotros, comencé a decir antes de ser interrumpida por él. Siempre estás ocupada, nunca tenemos tiempo para nosotros, dijo con frustración acumulada en su voz, ¿porque siempre parece haber algo más importante? Sus palabras resonaron profundamente dentro mío, no podía negar su verdad ni tampoco podría seguir ignorando mis propios sentimientos hacia él, hacia mi hijastro. Un impulso repentino me llevó a acercarme más a él, necesitábamos ser sinceros ahora o jamás tendríamos otra oportunidad para cambiar nuestras vidas tan distantes entre sí. Nuestros labios se encontraron cuando menos lo esperaba. Fue un instante cargado tanto de deseo como miedo por las consecuencias inminentes que eso podría acarrear para ambos lados implicados. El beso fue breve pero intenso, cuando nos apartamos ambos estábamos conscientes del abismo emocional al cual habíamos caído juntos sin retorno posible ni camino claro hacia adelante. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la habitación, iluminando los rostros de todos en la casa. La atmósfera era tensa, como si cada uno de nosotros supiera que algo había cambiado sin poder verbalizarlo. La sonrisa que solía adornar mi rostro se había desvanecido, reemplazada por un nudo en el estómago que no podía ignorar. Había una distancia palpable entre mí y mi pareja, quien parecía absorto en sus pensamientos, ajeno a lo que había sucedido la noche anterior. Mientras preparábamos el desayuno, me esforzaba por actuar con normalidad.
Las conversaciones sobre las fallas y los planes del día fluyeron de manera superficial, pero mis pensamientos estaban atrapados en el momento que compartí con mi hijastro. Pasamos la noche juntos, resonaba en mi mente como un eco incesante. La culpa y el deseo se entrelazaban en un torbellino emocional que amenazaba con desbordarse. ¿Te gustaría ir a ver las fallas esta tarde?, preguntó mi pareja con una sonrisa forzada. Su tono era ligero, pero podía percibir una sombra de inquietud tras sus palabras. La idea de salir a las calles bulliciosas de Valencia me producía ansiedad, no quería enfrentar la mirada inquisitiva de los demás ni el peso del secreto que llevaba conmigo. Claro, respondí con voz temblorosa, sintiendo como el corazón me latía con fuerza al pensar en lo que había dejado atrás y lo que aún estaba por venir. Mientras tanto, mi hijastro entró en la cocina, su presencia iluminando el ambiente aunque también intensificando la tensión. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que él apartara la mirada hacia su plato. Era como si ambos supiéramos que nuestra conexión se había vuelto más compleja e inquebrantable. El día pasó lentamente, cada rayo de sol parecía burlarse de mí mientras caminábamos por las calles llenas de color y vida. Las risas resonaban a nuestro alrededor mientras yo luchaba por mantener una fachada normal. En medio del bullicio, recordé los momentos robados, las miradas furtivas, los gestos sutiles que habíamos compartido. Todo eso ahora pesaba sobre mis hombros como una carga invisible. Al caer la noche regresamos a casa cansados pero sin haber resuelto nada. La cena fue un silencio incómodo lleno de risas vacías y miradas esquivas. Mi pareja intentó iniciar una conversación sobre planes futuros para las vacaciones, pero yo no podía concentrarme en nada más allá del secreto que ocultábamos. Después de cenar, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras contemplaba el horizonte oscuro del mar Mediterráneo. Era un momento tranquilo hasta que sentí una presencia detrás de mí, era él. ¿No puedes dormir?, preguntó con voz suave mientras se acercaba lentamente. No realmente, respondí sin poder evitar sonreír al verlo allí, tan cerca y tan distante al mismo tiempo. Nos quedamos en silencio durante unos momentos, observando cómo las luces parpadeantes reflejaban nuestras emociones ocultas. Fue él quien rompió el silencio primero. Lo siento por lo de anoche. No hay nada de qué disculparse, dije rápidamente sintiendo cómo el rubor subía a mis mejillas. Pero, ¿qué hacemos ahora?, preguntó con sinceridad desarmante. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros como un desafío silencioso. La realidad nos golpeó, no podíamos seguir así sin consecuencias. De repente escuchamos un ruido proveniente del interior de la casa, era mi pareja buscando algo en la sala. El pánico se apoderó de mí mientras miraba a mi hijastro con ojos amplios, teníamos que actuar rápido antes de ser descubiertos. Debemos volver adentro, dije casi en un susurro mientras tomaba su mano y lo guiaba hacia adentro antes de ser vistos. A medida que pasaban los días siguientes, nuestra relación continuó desarrollándose en secreto entre momentos robados y miradas cómplices. Sin embargo, cada interacción estaba impregnada de miedo, sabíamos que cualquier error podría llevarnos al borde del abismo donde todo podría desmoronarse. Una tarde decidimos enviar mensajes secretos a través del móvil para mantenernos conectados sin levantar sospechas. Sin embargo, todo cambió cuando un mensaje llegó inesperadamente a manos equivocadas. Estábamos sentados juntos en la sala viendo televisión cuando escuché el sonido familiar del teléfono vibrando sobre la mesa. Mi pareja estaba justo al lado mío cuando tomé el dispositivo para leerlo discretamente. No puedo dejarte ir. Era un mensaje mío dirigido a él, uno que nunca debió haber sido visto por nadie más. El rostro de mi pareja palideció al ver lo que había ocurrido mientras yo intentaba ocultar mi horror tras una máscara forzada de calma. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz temblorosa pero firme. La tensión creció como una tormenta inminente, no sabía qué responder ni cómo explicar lo inexplicable sin arruinarlo todo aún más. Es solo un malentendido, logré articular sintiendo como cada palabra salía entre dientes apretados. Pero él no parecía convencido y su mirada se tornó oscura como una nube cargada. Sabía que algo grave estaba sucediendo entre nosotros tres, y esa revelación podría cambiarlo todo para siempre. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación.
cualquier paso en falso podría llevarnos al desastre total, y ya no habría vuelta atrás después del último beso compartido ni del último mensaje enviado bajo la penumbra nocturna. La conversación quedó suspendida mientras todos nos sumergíamos en nuestros propios pensamientos caóticos. Sentía como cada segundo se convertía en una eternidad cargada con preguntas sin respuesta ni salida clara hacia adelante. No podía evitar pensar qué pasaría si alguien más descubría nuestro secreto o si nuestra vida familiar se desmoronaría ante nuestros ojos debido a decisiones impulsivas tomadas bajo las estrellas brillantes. Todo estaba colgando por un hilo frágil e invisible, cada uno atrapado dentro del laberinto emocional donde las decisiones tomadas podían llevarnos hacia destinos inciertos e irreversibles. El viaje de regreso a casa se tornó en un laberinto de pensamientos confusos. La carretera se extendía ante mí, pero mi mente vagaba entre la culpa y el deseo. Miraba por la ventana, los paisajes valencianos deslizándose, pero en mi interior todo era un torbellino. La sonrisa de mi pareja, su risa despreocupada, contrastaba con la tensión que me invadía. ¿Cómo podía ser tan ajeno a lo que estaba sucediendo? Las fallas habían dejado una huella profunda en mí, no solo por la belleza del fuego y los petardos, sino por lo que había compartido con él. Cada mirada furtiva y cada conversación susurrada se repetían en mi mente como un eco constante. Sin embargo, el peso de la culpa se hacía más pesado con cada kilómetro que avanzábamos. Las decisiones tomadas parecían tener un eco más fuerte que cualquier explosión de pólvora. Cuando llegamos a casa, el ambiente era tenso. Mi pareja comenzó a hablar sobre los planes para la semana siguiente, mientras yo trataba de asimilar mis emociones. ¿Qué tal si hacemos una cena con amigos este fin de semana?, sugirió con entusiasmo. La idea me llenó de pánico. ¿Cómo podría enfrentar a nuestros amigos, sabiendo lo que había hecho? La noche llegó y el silencio nos envolvió como una manta pesada. Mi pareja se había ido a dormir temprano, sin notar mi inquietud. Me quedé sola en la sala, mirando las sombras danzarinas creadas por la luz tenue de la lámpara. La conexión que había forjado con él me atormentaba, era un secreto dulce y amargo al mismo tiempo. Al día siguiente decidí salir a caminar para despejar mi mente. Las calles de Valencia estaban llenas de vida, las risas de los niños jugando y los aromas deliciosos de las paellas recién hechas me rodeaban. Sin embargo, nada parecía alegrar mi corazón agobiado. Cada rincón recordaba momentos compartidos con él, cada esquina parecía susurrar su nombre. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: ¿podemos vernos? Era él. Un escalofrío recorrió mi espalda ante la idea de volver a verlo después del caos emocional que había vivido. Sabía que debía rechazarlo, sin embargo, algo dentro de mí anhelaba esa conexión prohibida. Decidí encontrarme con él en una terraza del barrio donde habíamos compartido risas y secretos antes del viaje familiar. El lugar estaba tranquilo y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Cuando llegué, él ya estaba allí esperando. «Te extrañé», dijo al verme llegar, una sonrisa iluminando su rostro. Yo también, respondí sin poder evitarlo. Nos sentamos juntos en la mesa pequeña, nuestras manos apenas rozándose mientras hablábamos del viaje y las fallas. Sin embargo, bajo esa charla ligera existía una tensión palpable entre nosotros, algo que no podía ignorar. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente él con voz baja. «No lo sé», respondí sinceramente mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada intensa. Entonces ocurrió algo inesperado, nuestras manos se encontraron sobre la mesa en un gesto involuntario pero cargado de significado. Nuestros labios se encontraron en un impulso irrefrenable que nos tomó por sorpresa a ambos. Fue un momento fugaz pero lleno de promesas prohibidas. Al separarnos rápidamente sentí el miedo apoderarse nuevamente de mí. Esta vez era más intenso porque sabía que no podía seguir así sin consecuencias graves para todos nosotros. La conversación continuó pero ya no tenía sentido, mis pensamientos giraban en torno a cómo manejar esta situación sin desmoronarlo todo. La culpa me consumía mientras intentaba concentrarme en sus palabras. Finalmente decidimos despedirnos antes de que alguien pudiera sospechar algo extraño entre nosotros. Al salir del lugar sentí una mezcla extraña, alivio por haberlo visto y terror por lo que eso significaba.
De regreso a casa me encontré con mi pareja en el salón viendo televisión. Su rostro mostraba una tranquilidad inquietante que solo aumentó mi ansiedad interna. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar con una expresión nerviosa. Sí, respondí rápidamente mientras trataba de ocultar mis pensamientos tumultuosos tras una máscara forzada de normalidad. Las horas pasaron lentamente hasta caer nuevamente la noche. Cada ruido parecía amplificarse en mi mente inquieta mientras intentaba dormir sin éxito alguno. La imagen de su rostro seguía apareciendo ante mí como si estuviera grabada en mis párpados cerrados. A medida que los días pasaban me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde todo era familiar y seguro pero vacío emocionalmente, otro donde el deseo ardía intensamente aunque estuviera envuelto en sombras peligrosas e inciertas. Un día inesperadamente mi pareja anunció un viaje repentino por trabajo durante todo el fin de semana. Me voy mañana por la mañana. Su voz sonó distante como si fuera un eco lejano al lado del abismo emocional al cual me estaba acercando lentamente. El corazón comenzó a latir más rápido al darme cuenta que tendría tiempo para pensar, o para actuar sin restricciones ni miedos inmediatos sobre ser descubierta. Sin embargo, ese mismo pensamiento trajo consigo una ola abrumadora de culpa. ¿Qué clase de persona haría esto? Pero ese dilema interno fue rápidamente eclipsado por otra emoción más poderosa, el deseo incontrolable por volver a verlo antes del final del fin de semana. El tiempo parecía detenerse mientras pensaba qué hacer. ¿Debería dejar todo atrás o lanzarme hacia lo desconocido? Esa decisión pesaría sobre mí como una sombra oscura mientras me preparaba para enfrentar las consecuencias inevitables. La mañana del último día del viaje llegó con una mezcla de ansiedad y anhelo. La casa familiar con sus paredes impregnadas de risas y recuerdos, ahora se sentía como una trampa. Las fallas estaban en pleno apogeo, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos sobre el encuentro que había planeado. El deseo de volver a verlo me empujaba a actuar, aunque el miedo a ser descubierta me mantenía en un estado de alerta constante. Mientras la familia se preparaba para salir a disfrutar de las festividades, yo busqué un momento a solas. Me escabullí al jardín trasero, donde el sonido lejano de los petardos resonaba como un eco distante. Sabía que él estaría allí, esperando. Cada paso que daba hacia ese rincón oculto era un acto de rebeldía y desesperación. Cuando finalmente llegué, lo encontré sentado en una banca mirando al horizonte. Su expresión era seria, pero al verme, una chispa de sorpresa iluminó su rostro. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Necesitaba verte, respondí sintiendo como la culpa se desvanecía momentáneamente ante la urgencia del momento. Nos miramos durante unos segundos que parecieron eternos. Ese instante estaba cargado de emociones no expresadas. «¿Y si alguien nos ve?», murmuró él, la preocupación evidente en su tono. Pero esa preocupación no fue suficiente para detenerme. Me acerqué más y lo tomé de la mano. «No puedo seguir así», confesé. El roce de nuestras manos encendió algo dentro de mí que había estado dormido durante años. En ese instante todo lo demás desapareció, el ruido del festival, las expectativas familiares y la vida que había construido se desvanecieron en un segundo. Nos besamos, recordé ese momento como si fuera un acto impulsivo pero necesario. La conexión entre nosotros se sentía palpable, era algo más profundo que simplemente deseo. Sin embargo, esa chispa fue interrumpida por el sonido repentino de risas familiares acercándose. El pánico me invadió, no podía ser descubierta así. «Debo irme», dije rápidamente mientras soltaba su mano con pesar. «Espera», dijo él con voz casi suplicante mientras yo retrocedía hacia la seguridad del interior de la casa. Volví a juntar las piezas de mi vida cotidiana mientras intentaba actuar con normalidad frente a mi pareja y otros familiares. La tensión era palpable en cada conversación superficial que manteníamos durante el almuerzo, cada bocado se sentía como un recordatorio del secreto que llevaba conmigo. A medida que avanzaba el día y los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno, la sensación de estar atrapada crecía dentro de mí. No solo por el temor a ser descubierta por mi pareja o por otros miembros de la familia, también porque sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer.
La tarde transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia mi hijastro, quien parecía tan distante como antes habíamos sido cercanos. Esa distancia me dolía más de lo que esperaba, era una constante recordatoria del riesgo que corríamos ambos. En algún momento del atardecer, cuando los colores del cielo comenzaron a oscurecerse, decidí buscarlo nuevamente en el jardín. La luz tenue creaba sombras alargadas entre las plantas y flores cuidadosamente cultivadas por años. Al llegar al lugar donde habíamos compartido nuestro secreto anteriormente, noté su figura recostada contra el tronco de un árbol. «No deberíamos estar aquí», dijo él casi sin aliento cuando me vio acercarme. «No puedo evitarlo», respondí con sinceridad mientras luchaba contra las emociones contradictorias que me invadían nuevamente. Un silencio pesado se instaló entre nosotros antes de que él rompiera el hechizo. «¿Qué vamos a hacer? No puedo seguir viviendo así. Debemos ser cuidadosos», le advertí mientras buscaba alguna respuesta lógica para calmar mi propio corazón agitado. Pero antes de poder continuar nuestra conversación, escuchamos pasos acercándose rápidamente desde la dirección opuesta. Era un amigo cercano de la familia, alguien cuya curiosidad siempre había sido inquietante para mí. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con una sonrisa burlona pero sospechosa en sus ojos. La tensión aumentó instantáneamente, sabía que cada palabra podría desvelar nuestro secreto oculto, o incluso arruinar todo lo construido hasta ahora entre nosotros dos. Sin saber qué responderle sin levantar sospechas, decidí actuar natural, solo estábamos disfrutando del aire fresco. Él sonrió condescendientemente antes de marcharse nuevamente hacia la casa, dejando tras sí una sensación inquietante en el aire. La confianza se tambaleó bajo el peso del descubrimiento potencial, no podía permitirme ser descubierta así tan fácilmente. Miré a mi hijastro y vi cómo su expresión reflejaba mis propios miedos e inseguridades sobre lo que podría venir después. ¿Seríamos capaces de mantener este secreto? ¿O todo terminaría expuesto ante quienes nos rodeaban? Esa noche volvió a ser larga y silenciosa mientras trataba inútilmente de dormir entre sueños perturbadores sobre nuestra situación actual y las posibles repercusiones futuras. Las llamas brillantes iluminaban las calles llenas de gente celebrando alrededor mío mientras yo me sentía cada vez más sola e incomprendida dentro del caos festivo. Al amanecer siguiente decidí enfrentar mis sentimientos abrumadores y buscar respuestas claras sobre qué significaría esto para ambos en adelante. ¿Podríamos encontrar una forma segura para continuar o sería mejor dejarlo todo atrás? Sin embargo, cuando finalmente llegué al lugar donde habíamos compartido esos momentos prohibidos días atrás, ya no estaba allí. Solo quedaban recuerdos flotantes en el aire frío matutino y una sensación inquietante acerca del futuro incierto que enfrentábamos juntos. El aire fresco de la mañana me golpeó con fuerza, trayendo consigo una mezcla de aromas que solían ser reconfortantes. Sin embargo, esa vez se sentía diferente, como si cada olor recordara lo que había perdido. Caminé por las calles de Valencia, buscando respuestas en los lugares donde una vez había encontrado alegría. Las fallas estaban en su apogeo, pero el bullicio y la celebración solo acentuaban mi soledad. Decidí regresar a la terraza donde había compartido momentos con mi hijastro. Quería revivir la conexión que habíamos creado, pero al llegar, el lugar estaba vacío y silencioso. La soledad de la terraza reflejaba mi estado emocional. Miré hacia el mar, intentando encontrar claridad en las olas que rompían contra las rocas. Mientras contemplaba el horizonte, recordé la carta que había encontrado en casa. Las palabras de mi pareja resonaban en mi mente: «Te extraño y no sé cómo comunicártelo». Esa revelación me golpeó con fuerza, había estado tan absorta en mis propios sentimientos que no vi el dolor del otro. La culpa me invadió como un manto pesado. Pasaron los días y cada encuentro con mi hijastro se volvía más complicado. La tensión entre nosotros crecía a medida que intentábamos mantener las apariencias ante la familia. Pero cada mirada furtiva y cada sonrisa compartida solo alimentaban mis dudas sobre lo que realmente quería. Una tarde, mientras ayudaba a preparar una paella familiar en casa, el ambiente se tornó tenso cuando mi pareja entró en la cocina. Su mirada se cruzó con la mía y por un momento sentí un nudo en el estómago. «¿Te gustaría ir a comprar más ingredientes?», preguntó con una voz neutral. Acepté sin pensar, deseando escapar de la presión del momento.
Mientras caminábamos por el mercado, intenté concentrarme en las verduras frescas y los colores vibrantes que me rodeaban. Pero la conversación se desvió hacia temas triviales y vacíos. La distancia entre nosotros era palpable, sus palabras eran ecos lejanos de lo que alguna vez habíamos compartido. ¿Estás bien?, preguntó al notar mi silencio. Su tono era genuino, pero yo sabía que no podía abrirme sin arriesgarlo todo. Solo asentí y continuamos nuestro camino entre los puestos llenos de vida. Esa noche, después de cenar con la familia, decidí salir al jardín para respirar un poco de aire fresco. Allí estaba él, mi hijastro, sentado en un banco bajo las estrellas. Me acerqué lentamente, el corazón latía desbocado mientras me preguntaba qué diría esta vez. ¿Por qué te ves tan preocupada?, dijo él al verme acercar. Había una chispa de preocupación genuina en su mirada. No sé si puedo seguir así, respondí sinceramente sintiendo cómo las palabras salían sin filtro. Él suspiró y miró hacia abajo antes de responder, yo tampoco. Sus palabras resonaron como un eco profundo dentro de mí. La conexión entre nosotros era innegable, nuestra atracción se había convertido en algo más complicado y peligroso. No quiero perderte, dijo finalmente él con voz baja. Pero esto es complicado, murmuré sintiendo como los miedos volvían a invadirme. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados en un juego del cual no sabíamos cómo salir sin lastimarnos mutuamente o a quienes nos rodeaban. El peso del secreto nos aplastaba lentamente, cada encuentro clandestino se convertía en una carga emocional insoportable. La siguiente semana fue un torbellino de emociones encontradas mientras intentaba encontrar un equilibrio entre mis deseos y mis responsabilidades familiares. Cada día me sentía más atrapada, los momentos compartidos se volvían más intensos pero también más peligrosos. Un día decidí confrontar mis sentimientos nuevamente durante una reunión familiar celebrando las fallas. El ruido festivo llenaba el aire mientras intentábamos mantener nuestras sonrisas frente a familiares despreocupados. Pero yo sabía que tras esas risas ocultábamos secretos profundos e inconfesables. Cuando llegué a casa esa noche encontré otra carta sobre la mesa. Siento que te alejas cada día más, decía mi pareja con dolor palpable en sus palabras. La angustia me invadió, nunca quise hacerle daño ni perder lo poco que nos quedaba juntos. La urgencia por tomar decisiones creció dentro de mí como una tormenta imparable, sabía que debía actuar antes de perderlo todo para siempre. Al mismo tiempo pensaba en lo que significaría dejar atrás a mi hijastro y todos esos momentos robados llenos de conexión auténtica. El dilema era desgarrador, ¿debería continuar esta relación prohibida o intentar reconstruir lo que tenía? Mientras reflexionaba sobre ello esa noche bajo las estrellas, sentí como cada opción pesaba sobre mis hombros como un fardo imposible de llevar. Al día siguiente decidí buscar respuestas definitivas hablando directamente con ambos. Mi pareja y mi hijastro debían conocer mis sentimientos reales antes de dar cualquier paso adelante o atrás. Cuando finalmente nos reunimos esa tarde bajo el mismo cielo estrellado donde habíamos compartido tantos secretos, supe que este sería un momento crucial para todos nosotros, no habría vuelta atrás después de esto. La brisa suave de la noche acariciaba nuestras caras mientras nos sentábamos en la terraza, el murmullo de las festividades de las fallas resonando a lo lejos. La tensión en el aire era palpable, como si el universo estuviera conteniendo el aliento, esperando lo que iba a suceder. Miré a mi pareja y a mi hijastro, ambos con miradas que reflejaban confusión y una pizca de temor. Era el momento de ser honesta. Necesitamos hablar, dije, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. La mirada de mi pareja se endureció, mientras que mi hijastro parecía más nervioso que nunca. ¿Sobre qué?, preguntó él, intentando mantener la calma. Sobre nosotros, sobre lo que ha pasado. Mis palabras flotaban en el aire como un eco lejano. No sabía cómo continuar sin desmoronarme. Mi pareja respiró hondo antes de responder. ¿Te refieres a lo que sucedió en Valencia, a lo que está pasando entre tú y...? Su voz se quebró al mencionar a su hijo. La incomodidad crecía entre nosotros. No solo eso, interrumpí, sintiendo la necesidad de ser directa. Me siento atrapada en este matrimonio. Hay cosas que nunca hemos hablado. Mis ojos se encontraron con los de mi hijastro,
había un brillo en ellos que no podía ignorar. ¿Qué quieres decir con atrapada?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. Que he estado buscando algo más, algo real, confesé, sintiendo como las palabras salían como un torrente incontrolable. Y me he dado cuenta de que esa conexión ha crecido entre nosotros. Un silencio pesado llenó la terraza mientras ambos procesaban mis palabras. El sonido de los petardos estallando en la distancia parecía burlarse de nuestra situación. ¿Tú también sientes eso?, preguntó mi hijastro finalmente, su voz apenas un susurro. La vulnerabilidad en su tono me atravesó como una flecha. No sé qué sentir, respondí con sinceridad. Pero no puedo seguir así. La verdad era abrumadora, había estado huyendo de mis emociones durante demasiado tiempo. Mi pareja frunció el ceño, claramente dolido por lo que escuchaba. Esto no puede estar pasando, dijo con un tono casi desesperado. No puedes hacer esto. No estoy haciendo nada más que enfrentar lo inevitable, le respondí con firmeza. No quiero seguir siendo una sombra en tu vida ni en la de él. Las luces brillantes del festival parecían parpadear con cada palabra que pronunciaba, reflejando la confusión y la tristeza en nuestros corazones. ¿Y si esto destruye nuestra familia?, cuestionó mi pareja, su rostro pálido como si hubiera recibido un golpe directo al corazón. Ya estamos destruidos, murmuré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. La verdad es que he estado sola durante años. Mi hijastro se acercó un poco más hacia mí, como si buscara consuelo pero también respuestas. Nunca quise causarte dolor, dijo él, su voz temblorosa pero firme. No es tu culpa, respondí rápidamente sintiendo una mezcla de compasión y deseo por protegerlo del sufrimiento inevitable que nos rodeaba. La conversación tomó un giro inesperado cuando él continuó, yo también he sentido algo más allá del cariño familiar. Sus palabras me dejaron sin aliento, había una conexión profunda entre nosotros que no podía ignorarse más. Pero esto no puede continuar, agregué rápidamente intentando poner límites claros antes de perderme completamente en esa vorágine emocional. La realidad se impuso nuevamente, no podía dejarme llevar por esta atracción prohibida sin consecuencias graves. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó mi pareja con desesperación evidente en su voz. No tengo todas las respuestas, admití honestamente mientras miraba hacia el horizonte iluminado por los fuegos artificiales. Pero necesitamos decidir qué queremos realmente. Los tres quedamos sumidos en un silencio pesado nuevamente, cada uno enfrentando sus propios demonios internos mientras las luces del festival seguían brillando intensamente alrededor nuestro. Finalmente rompí el silencio, no puedo seguir viviendo esta mentira. Mis palabras resonaron como un eco sombrío entre nosotros. La tensión aumentaba y era evidente que cada uno estaba lidiando con sus propios sentimientos encontrados, el amor familiar chocaba contra deseos inconfesables y una realidad desgarradora. Mi corazón latía desbocado mientras los fuegos artificiales estallaban sobre nuestras cabezas, era hermoso pero trágico al mismo tiempo, una metáfora perfecta para nuestras vidas actuales. Debemos ser honestos unos con otros, dije finalmente sintiéndome más decidida aunque aterrorizada por lo que podría venir después. Fue entonces cuando mi pareja habló nuevamente, si decides seguir este camino, no sé si podré soportarlo. Su vulnerabilidad me hizo sentir culpable pero también liberada al mismo tiempo, era hora de enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones pasadas. El aire estaba cargado de emociones encontradas cuando finalmente nos levantamos para irnos a casa, cada uno perdido en sus pensamientos sobre lo ocurrido esa noche, una noche donde todo cambió y donde ya nada sería igual. Al llegar a casa sentí una inquietud creciente dentro mío, sabía que este viaje emocional tenía mucho más por revelar y aún quedaban decisiones difíciles por tomar. Las sombras del pasado acechaban detrás de cada esquina y los ecos del futuro incierto resonaban intensamente en mi mente. Mientras caminábamos hacia la puerta principal, escuché un sonido inesperado detrás nuestro, un ruido sutil pero claro, el crujir del suelo bajo los pies ajenos. Alguien estaba ahí fuera, escuchando todo lo sucedido.